Buen día, hermanos, reciban un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de parte de la Iglesia Berit. La meditación de este día se titula Viviendo para la Gloria de Dios y está basada en la carta a los Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 6. Las cosas que hacíamos normalmente han quedado en el pasado. Nuestra forma de trabajar, de convivir con nuestra familia, la forma como asistimos a diversos lugares, a la iglesia o a celebraciones, han cambiado radicalmente. También a veces se escuchan voces o rumores de personas malintencionadas que desean alterar nuestra paz. Tenemos que estar confiados y firmes en que Dios es el que gobierna este mundo y Él está sobre todas las cosas y no hay nada que escape de su mano. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, estudiemos las Escrituras, estemos preparados, listos para hacer la voluntad de nuestro Dios. En el primer versículo de nuestro pasaje en Efesios 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo nos dice que después de todo lo que ha hecho la gracia de Dios en mí, estoy aquí, en este lugar, preso. Él estuvo dispuesto a ser testigo de Jesucristo a pesar de todas las circunstancias y nos llama a nosotros a estar dispuestos a servirle en el lugar donde nos encontremos, donde vivimos, donde trabajamos. Nos hace un llamamiento, una exhortación para que vivamos de acuerdo a lo que hemos aprendido, a dejar de lado nuestra naturaleza humana, todo lo que contamina, lo pecaminoso, y seguir el llamamiento para ser hijos de Dios y cumplir su voluntad. En los versículos 2 y 3 del mismo pasaje dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos pide ser humildes. Ser humildes significa que estamos contentos y satisfechos, agradecidos con la providencia de nuestro Dios de todo nuestro corazón. La mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita que todas las acciones desordenadas del resentimiento y del mal comportamiento de otras personas nosotros lo tomemos muy en cuenta. A veces no es fácil la convivencia con algunas personas, pero ahí es donde debemos ser pacientes y tolerantes para mantener la unión, la unidad, la coinonía, la participación de todos en fortalecer nuestra fe y la comunión de todos los que nos rodean y de todos los miembros de nuestra iglesia. En unidad, pidiendo a nuestro Dios y orando de todo corazón para tener un corazón compasivo y generoso por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, nuestra unidad se encuentra en Cristo Jesús. Lo que buscamos, lo que deseamos y queremos es esta unidad. Debemos de vivir siguiendo de cerca los pasos de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro pasaje, en los versículos 4 al 6 dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tenemos unidad debido a todo lo que compartimos en común. En Jesucristo compartimos 7 aspectos. Primero, un solo cuerpo, que es el total de creyentes desde el día del Pentecostés hasta que Cristo recoja su iglesia. Un solo espíritu, se refiere al Espíritu Santo, que son las arras de la promesa. La obra del Espíritu consiste en unir a todos los creyentes en Jesucristo. Una misma esperanza de vuestra vocación o llamamiento, se refiere a la meta, al objetivo colocado frente a los creyentes. En Filipenses capítulo 2, del 12 al 14, nos dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante, nos llama a proseguir al blanco, a la meta. En el punto 4 nos dice un solo Señor, o sea, el Señor Jesucristo. En Corintios capítulo 3 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Una sola fe se refiere al cuerpo de la verdad, la doctrina de los apóstoles, que está en Hechos capítulo 2 del versículo 36 al 42, donde dice que debemos dar el reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador por la gracia de Dios. Como sexto punto tenemos un bautismo, el cual es la señal visible de la obra de Dios en cada creyente y por lo tanto una base para la unidad. Un solo Dios, que es el punto número 7, Padre de todos, se refiere a la paternidad de Dios en cuanto a los creyentes, ya que solo hay un Padre, pero Él no es Padre de todos. El carácter de hijos se recibe solo por medio de Jesucristo. La unidad de los creyentes produce una marcada diferencia entre los creyentes y los que no lo son. Dios es el Padre de todos aquellos que le pertenecen por haber sido regenerados en Cristo Jesús. Hermanos, somos hijos de Dios, nuevas criaturas, como dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, reconociendo que somos salvos en Cristo por medio de la fe, por la gracia de nuestro Dios, vivamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Hermanos, debemos despojarnos de los deseos personales, de todo aquello que nos estorba, para que nada estorbe nuestra relación con Dios. Procuremos que nuestra vida, en donde quiera que estemos, sea agradable a los ojos de nuestro Dios. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, a veces como humanos es común querer impresionar a las demás personas. Recordemos que todo lo que hagamos es para Dios y no para nosotros. Debemos recordar y hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo en Corintios capítulo 15, versículo 10, que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El llamado es a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estemos dispuestos a dar testimonio de nuestra fe a todo aquel que nos lo pida. Oremos a nuestro Dios por medio de la gracia que es en Cristo Jesús, para que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.